Vamos a comenzar ese tiempo de taller. Yo creo que el taller tiene más la idea de compartir principios y experiencias, y es un poco diferente a la predicación, ¿verdad? Un poco más compartiendo lo que el Señor nos ha ido mostrando a través del tiempo y la práctica de la palabra. Así que vamos a comenzar orando. Voy a invitarles a acompañarme. Padre, te damos gracias por este taller, Señor, y gracias por tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que nos enseñes y que podamos, Señor, a través de tu palabra encontrar dirección, guía, Señor, fortaleza, para poder hacer mejor tu obra, Señor. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús oramos, amén y amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Para que sepan más o menos el contexto, para que lo recuerden, Pablo está despidiéndose de los ancianos en Éfeso y está dándole sus últimas palabras. Le dice que cree que no los va a volver a ver, y está haciéndoles algunas recomendaciones a los ancianos de las iglesias. Y en el versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a pensar en esta mañana en tres cosas. La primera, ¿qué significa esto de mirar por vosotros? Esta es la primera que vamos a pensar, mirar por vosotros. La segunda parte que vamos a pensar es por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto. Entonces vamos a pensar en esa parte de mirar por el rebaño, cuidar el rebaño. Y por último vamos a pensar en cuanto al valor y la dignidad de la iglesia. ¿Cuál es el valor y la dignidad de la iglesia? Entonces, pensando en estas tres cosas, vamos a ir a la primera parte. Mirad por vosotros, mirad por vosotros. ¿Por qué Pablo dice, miren por ustedes? A los ancianos, miren por ustedes. Si vamos a Mateo capítulo 7, del versículo 15 al versículo 23. Dice así, Mateo 7, del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni al árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La primera razón por la cual yo tengo que tener cuidado de mí, pensando en la obra del Señor, dice, es que yo realmente sea un hijo de Dios. Pablo está hablándole a ancianos y le dice, tengan cuidado de vosotros y del rebaño, ¿no? Pero la primera razón por la cual debo cuidar de mí, primeramente es que yo realmente sea una persona salva. Quiero que piense un momento cuántas personas hoy están ocupando el puesto de pastor y no son salvos. Realmente no estoy hablando de un número pequeño. Estoy hablando de muchas iglesias donde sus pastores todavía no han entregado su vida al Señor. Por lo tanto, la primera pregunta que yo tengo que hacerme para poder servir al Señor es si yo soy una persona salva. Si yo realmente he entregado mi vida a Cristo, en mi vida realmente hay un fruto de arrepentimiento. Leíamos en el libro de Mateo 7, guardaos de los falsos maestros. La pregunta es, ¿son muchos o son pocos? Son muchos, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, no está hablando de un pequeño porcentaje de falsos maestros, está hablando de una gran cantidad de falsos maestros. Por eso Pablo les dice a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros mismos. Primera cosa que tengo que ver es, ¿realmente yo he comprendido el Evangelio y he entregado mi vida al Señor? En mi vida hay fruto de arrepentimiento, en mi vida hay fruto de fe. ¿Sabes por qué? Porque este impulso que siento de participar en la iglesia puede ser que no venga de Dios. Puede ser que sea una obra de Satanás para destruir la obra de Dios. Más adelante en el versículo 29, estoy en Hechos capítulo 20, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, hermanos, para servir al Señor, yo necesito realmente examinar mi fe. Recuerdo hablar con un pastor un día y le pregunté, ¿y usted cuándo recibió a Cristo? Y él me dijo, yo recibí a Cristo en tal fecha, pero créeme que me examino. Segunda de Corintios, sabemos ese pasaje, ¿verdad? En Segunda de Corintios capítulo 13, en el versículo 5. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice?
Reprobados. ¿Cuántas personas reprobadas habrán dentro de la iglesia? Que no se examinan. Que dicen, yo hice una oración, ¿verdad? Pero en su vida realmente no hay un fruto de arrepentimiento y un fruto de fe. Entonces, si quieres servir al Señor, qué bien, qué bueno. Examínate. Examínate si realmente has conocido al Señor. ¿Qué más debo cuidar de mí si yo quiero servir al Señor? Que realmente estoy creciendo en mi relación con el Señor. No puedo servir al Señor si yo simplemente estoy cómodo en la gracia, pero no me estoy esforzando en la gracia. Yo quiero servir al Señor, no solamente tengo que ser salvo, sino que tengo que ser alguien que está creciendo en la gracia del Señor antes de poder servir al Señor. Yo necesito estar convencido que soy salvo y necesito estar convencido de que estoy creciendo en la gracia del Señor. En segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1. Antes de que Pablo le dé a Timoteo las instrucciones de lo que él tiene que hacer como ministro, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De ahí viene todo lo demás, pero todo comienza con estar creciendo o estar siendo fortalecido por la gracia del Señor. Que estoy leyendo la palabra de Dios, que estoy orando, que estoy obedeciendo, que cada vez me veo más pecador a mí mismo y cada vez veo a Dios más santo, que cada vez anhelo más estar con Él y menos de este mundo. No estoy conforme solo con haber recibido la gracia salvadora. Yo quiero tener una vida creciente en la gracia del Señor. ¿Qué significa eso de ver por mí? También que mi ejemplo, hermanos, no contradiga la doctrina. Que mi ejemplo no contradiga la doctrina. Yo necesito asegurarme que estoy viviendo en obediencia al Señor. Que si hay algún pecado en mi vida, yo me he arrepentido y me he apartado. Pero que en mi vida no haya algo que sea de tropiezo en la obra del Señor. Cuando estudiamos 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Habla acerca de la lista de los requisitos de los obispos. 1 Timoteo capítulo 3, y dice al principio de la lista: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa? No es perfecto, no. ¿Qué significa irreprensible? Que cuando comete una falta, se arrepiente y la corrige. Eso es irreprensible. No hay una práctica de pecado en su vida que tengamos que señalar, ¿verdad? Él corrige su falta, él solito se arrepiente, ¿verdad? Y si viene otro hermano y le dice, él inmediatamente corre y arregla. Todas estas cosas son necesarias para poder servir al Señor. Por eso Pablo le dice, ¿verdad? Tengan cuidado de vosotros, que sean salvos, que estén creciendo en la gracia, que su ejemplo no contradiga la doctrina. Y otra parte importante, hermanos, es nuestra casa. Nuestra casa. Eso tiene que ver con nuestro servicio al Señor. Si ustedes ven acá en 1 Timoteo 3, dice versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego dice, marido de una sola mujer. ¿Cuán importante es para el servicio al Señor mi matrimonio?
Muy importante. Y más adelante también habla acerca de la casa en el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿quieres servir al Señor? ¡Qué bien! Pero también necesitas primero ordenar tu casa, ordenar tu relación con tu esposa, ordenar tu relación con tus hijos. Hermanos, es normal que los niños sean inquietos. No es normal que no los corrijamos. ¿No entiendes la diferencia? Es normal que los niños, ¿verdad?, tengan mucha energía, Lo que no es normal es que nosotros no los corrijamos. Allí está la falta. Entonces, para poder servir al Señor, yo también necesito velar por la salvación de mi casa, primero. Por eso, el orden es importante. Por eso Pablo les dice, no dice, cuiden del rebaño y cuídense ustedes. No, dice, cuídense ustedes y cuiden del rebaño. El orden, hermanos, es importante. La mies, hermanos, es mucha, y si vos esperás que vas a arreglar todos los problemas de la iglesia para poder arreglar tu casa, nunca va a pasar. Así que a veces va a tocar dejar de hacer, ¿verdad?, confiar en el Señor, pero arreglar tu casa. Si tu casa ocupa atención, atendamos la casa. Primero, la casa nuestra, ¿verdad?, para luego poder servir en la casa del Señor. Y este orden que usa Pablo en Hechos, cuando dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, no es, hermanos, una casualidad, sino es un patrón que se ve en la Escritura. Vamos a ver también en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 16, mira, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y luego dice, ¿cuál es el orden? Nuevamente, es el mismo orden. Ten cuidado de ti mismo. Tengan cuidado de ustedes. Entonces, hermanos, qué bonito que querramos servir al Señor. Pero necesitamos entender nosotros que para poder servir al Señor, necesitamos nosotros, convencidos primero, ¿de qué, hermanos? De que somos salvos. De que somos salvos. Hermanos, ¿ustedes creen que en Impacto podemos tener pastores no salvos? Claro que sí. ¿Ancianos no salvos? Uy, sí, claro que sí. Hay que tener cuidado. Que usted no sea uno de ellos. Persona que está sirviendo a Dios, pero no tiene a Dios. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti, de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren. Pero si yo no soy salvo, hermanos, entonces todos los que me siguen y los que me escuchan, ¿qué hay de sus almas? Ven, qué importante es estar seguro primeramente de mi salvación, estar seguro que estoy creciendo en la gracia de Dios, estar seguro que mi ejemplo no contradice la doctrina de Cristo, estar seguro que mi casa está en orden, para que entonces pueda servir al Señor. Entonces vamos a regresar a nuestro texto en el libro de Hechos 20, que ahí estamos, Hechos 20. Hechos 20, en el versículo 28.
Entonces dice nuestro texto, por tanto mirad por vosotros, y luego dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Cuando pensamos en el ministerio, hermanos, ¿qué es el ministerio? Que a veces podemos estar confundidos nosotros en cuanto a lo que el ministerio es. Y por eso es que hay personas que están llenas de actividades, ¿verdad? Iglesias que están planificando hacer cosas y hacer lo otro, porque no han entendido realmente qué es el ministerio. Pero el apóstol Pablo lo pone en una frase. Y dice en el versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El ministerio, hermanos, se trata de cuidar el rebaño del Señor. El cuidar el rebaño del Señor. Eso incluye el evangelismo. Bueno, de pronto voy a meterme en problemas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sus ovejas, ¿qué? Oyen su voz. ¿Qué significa? Que hay ovejas que todavía no han oído su voz, pero necesitan oír la voz del Señor. Entonces, si quisiéramos resumir el ministerio en una frase, es cuidar, hermanos, el rebaño del Señor. Nosotros podemos tener la mejor música, podemos tener la mejor enseñanza, pero si no cuidamos el rebaño del Señor, no estamos haciendo el ministerio. A veces, hermanos, estamos preocupados más por las actividades, estamos preocupados más por las cosas que por las ovejas. Pero para Dios lo más importante no son los programas ni son las cosas. Para Dios lo más importante son sus ovejas. Esto, hermanos, es el ministerio. Es cuidar a las personas. Ahora dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En la iglesia, hermanos, hay personas que asisten que no son salvas. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que de pronto esta mañana aquí en este grupo hay alguien que todavía no es salvo? No levanten la mano. Ni usted voltéelo a ver. Hermanos, pero estas personas deben ser en nosotros personas de especial cuidado para insistirles por su salvación. Siempre las vamos a tener. Personas que vienen los domingos, pero no han entregado su vida al Señor. Nosotros debemos de tener de ellas especial cuidado, de compartirles, de insistirles, de rogarles que entreguen su vida al Señor. Yo estoy seguro que de pronto en tu grupo casa hay alguien que no es salvo, pero está ahí en el grupo. Que de pronto en tu clase, ¿verdad? Hay alguien que no es salvo, pero ahí está. Que el domingo está aquí. Hermanos, en especial, oremos por las personas no salvas que asisten a la iglesia. Que el Señor las salve. Pongámosle especial cuidado. ¿Sabes por qué? Porque los demás, si son salvos, bueno, el Señor los va a corregir, ¿verdad? El Señor los va a llevar. El Señor, el que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará. Pero esta persona no salva que está entre nosotros debe recibir de nosotros el amor y la compasión evidente a través del evangelismo, la insistencia. Cuidemos de estas personas. Dentro de la congregación también vamos a encontrar personas que son débiles y enfermizas, ovejas débiles y enfermizas. Hermanos, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Por esas ovejas débiles
por esas ovejas enfermizas, hermanos, no las abandone. Son del Señor. Como es un taller, ¿verdad? Uno puede contar aquí, ¿verdad? Sus errores. Y a veces en mi inexperiencia, de pronto ignorancia, en el camino me he cansado de estas ovejas débiles y enfermas. Pero el Señor me ha enseñado que son sus ovejas, aunque sean débiles, aunque sean enfermas, aunque uno diga, no, esta oveja aquí, ¿verdad? No la ocupamos para nada, solo problemas da. No, hermanos, son ovejas del Señor. Necesitamos tener paciencia con las ovejas. También debemos de cuidar, hermanos, de las ovejas fuertes y útiles en la obra del Señor. Tenemos que cuidarlos. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, Pablo tiene especial cuidado de Timoteo, su hombre número 1. ¿Cómo cuidó Pablo de Timoteo? ¿Cómo lo amó? ¿Cómo estuvo pendiente? Hermanos, necesitamos cuidar también de los fuertes y de los útiles. Ahora, ¿cómo los cuidamos? ¿Cómo cuidamos al rebaño? Eso es importante. Tengo aquí por lo menos 3 maneras en cómo cuidamos del rebaño. Uno es a través de la enseñanza pública de la palabra. Cuando predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Un grupo. Esa es una forma en cómo nosotros cuidamos el rebaño del Señor. Otra forma en cómo cuidamos el rebaño del Señor es a través del discipulado personal. El discipulado personal. Muchas cosas pasan en el discipulado personal. Y cuando hacemos discipulado personal, hermanos, nos damos cuenta de que la gente no entiende la predicación pública. Que la gente dice, uy, qué buena estuvo la predicación, pero cuando haces el discipulado personal te das cuenta de que no entendieron. Es más, para que la gente pueda entender la enseñanza pública, necesitamos el discipulado personal. ¿Quiénes son los que realmente disfrutan la predicación? Aquellos que han recibido discipulado personal. Ellos entienden. Entienden la predicación del domingo. Dicen. Ah, sí, dice. Amén. ¿Por qué? Porque tienen las bases de la doctrina. Algunos piensan que con la predicación pública basta. No basta, hermano. Algunos dicen, no, es que el discipulado personal no es bíblico. Vamos a ver algunos textos aquí en este mismo texto que estamos leyendo. Vamos a leer en el versículo, unos versículos atrás, en el versículo 20, mira lo que dice. Mira, está hablando Pablo, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, escucha eso, públicamente, ¿y qué dice? Y por las casas. ¿Está claro? Está claro. ¿Cómo se hace el ministerio? Públicamente, y se hace por las casas. Así se hace el ministerio, ¿verdad? Entonces, así cuidamos el rebaño del Señor. A través de la predicación pública, a través del discipulado personal y a través de la disciplina bíblica. A través de la disciplina bíblica. Y voy a hablar un poquito de esto. Hermanos, el Señor instituyó una disciplina bíblica.
Y nosotros no podemos cuidar del rebaño del Señor si no aplicamos la disciplina bíblica. Es más, hacemos de la palabra del Señor una burla cuando no disciplinamos. Si nosotros enseñamos del amor del Señor y vemos que el amor del Señor no es practicado y no se disciplina, nos estamos burlando del Señor y su palabra. La disciplina bíblica es una bendición para el que la recibe y es una bendición para la iglesia. Sea que se arrepienta el hermano o no se arrepienta, la iglesia es bendecida cuando se aplica. Así que una iglesia no solamente tiene que tener predicación pública, tiene que tener una enseñanza privada o un discipulado personal, sino que también debe tener una disciplina bíblica si no se obedece a lo que se está enseñando en base a la palabra de Dios. ¿Cuál es esta disciplina bíblica? Está en Mateo 18. Mateo 18, del 15 al versículo 20, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, solo aclarando ese término, peca contra ti, ¿cómo que peca contra ti? La idea no es solo como que me cause una ofensa, sino la idea es más que somos un cuerpo. Peca contra el cuerpo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando todos estos versículos? De atar en los cielos. ¿Y qué es esto? La disciplina bíblica. Que si el hermano no se arrepiente ante la amonestación de 1, de 2, de la iglesia, entonces que el Señor le da a la iglesia la potestad de entregar a este hermano, de atar a este hermano hasta que se arrepienta. Él se puede ir de la iglesia, pero él sigue atado. ¿Y cuándo es liberado? Cuando se arrepiente. Cuando se arrepiente. ¿Recuerdan las 2 características que el líder las 2 cosas que el líder debe buscar? Debe buscar la santidad y debe buscar la unidad. ¿Cuál es nuestro propósito en la disciplina bíblica? Que el hermano se vaya. No. Es que es problemático, entonces lo vamos a disciplinar para que aquí queden solo los bonitos. No. ¿Cuál es el objetivo en la disciplina bíblica? Que se arrepienta para que permanezca en el cuerpo, en la unidad del cuerpo. Alguien me dijo una vez, yo a veces siento que en la iglesia no hay amor. Me dijo alguien una vez, yo a veces siento que alguien. Y yo no sé, el Señor trajo ese versículo a mi mente en Hebreos 12, cuando dice que el Señor a quien ama, ¿qué? Disciplina y azota
A todo aquel que recibe. Y yo pienso, realmente sí, falta amor. Falta amor. Tiene razón este hermano. Yo no sé si este hermano está entendiendo lo que yo estoy entendiendo. Pero la verdad es que a veces hay personas, hermanos de la iglesia, que están en pecado, que son amonestados, y son amonestados, y son amonestados, y siguen en su pecado. Y falta amor, porque por amor deberíamos de aplicar la disciplina bíblica. Entonces, ¿cómo cuidamos al rebaño de Dios? Predicando la palabra públicamente, discipulando en privado y aplicando una disciplina bíblica. Yo les aseguro, hermanos, si hacemos esto, esas tres cosas, hermanos, el rebaño del Señor va a estar bien, va a estar muy bien. Ahora, vamos a ver, la última parte del taller de hoy es la dignidad de la iglesia o el valor de la iglesia. Volviendo a Hechos, capítulo 20, en el versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por obispos. Y luego dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es la dignidad de la iglesia? ¿Cuál es la dignidad de la iglesia? Dice acá, la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Pensemos nosotros, hermanos, en una labor más elevada. Pensemos nosotros en una labor más digna, más importante en esta tierra. Pensémoslo. Solo imaginemos, usemos nuestra imaginación. ¿Podremos encontrar nosotros alguna labor más elevada, más digna en esta tierra que cuidar del rebaño del Señor? ¿Será que podemos pensar en algo más elevado? No hay nada más elevado. Nada de lo que yo pueda hacer aquí en esta tierra tiene más valor que cuidar el rebaño del Señor. Nada, nada. Cada hermanito, hermanos, piensa, cada hermanito, el más débil que venga aquí, que es parte de esta congregación, el más humilde, el más ignorante, ¿cuánto vale? Dice acá. La sangre de Cristo. El más pequeñito. Richard Baxter decía, si usted tiene cerdos y uno se le va, no lo va a ir a buscar. Hermanos, si esta es la congregación del Señor y un hermano se va, no lo vamos a ir a buscar. ¿Se fue? Nada en la tierra es tan valioso como la iglesia del Señor. Cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos, son tan valiosos para el Señor. Primera de Pedro 1:18. Vamos a ir allá, Primera de Pedro.
18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, yo creo que no podemos tener una aspiración mayor. Esta es la aspiración mayor. Poder cuidar el rebaño del Señor, poder ser parte de ese privilegio de cuidar las ovejas del Señor. Podemos recordar a Pedro, ¿verdad? Y su conversación con el Señor. Después de que Él resucitó, Él sacó a Pedro a caminar y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, no hay otra cosa. Cuida mis ovejas. Pero es necesario que cuidemos de nosotros mismos. Que seamos personas que realmente han conocido la salvación, están creciendo en la gracia, que son un ejemplo a la grey, ¿verdad? Y que están cuidando de sus hogares. Así que ánimo, ánimo en esta labor. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayuda a cuidarnos nosotros, Señor. Entender, Padre, que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Señor. Ayúdanos a ordenarnos, ayúdanos a trabajar en nuestras familias, que tengamos una relación contigo real, Señor, y viva, para que podamos cuidar fielmente a tu rebaño. Gracias por este tiempo y por cada hermano que quiere participar en esta misión tan especial que nos concedes, de cuidar de tus ovejas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.